Muy buenas tardes. No sé cuántos de aquí, cuántos padres de familia aquí que tengan niños pequeños. Niños pequeños, no sé, pues que todavía se consideren niños. ¿Cuántos hay aquí que tengan niños pequeños? Y bueno, los que no tengan niños pequeños, pero tengan niños o sean abuelos, se identificarán conmigo en que tu televisor está secuestrado, ¿sí? Tu televisor está secuestrado. Yo en la casa, ¿no? Pues llegamos y si quiero prender un rato la televisión, pues ya perdí, ¿no? Porque si la prendo, queremos ver videos, queremos ver Paw Patrol, queremos ver cualquier caricatura. Ya de Paw Patrol me sé todas las temporadas que hay en Netflix, las he visto como 10 veces cada capítulo, me sé los nombres de los personajes, las canciones, todo lo que quieras, la gallina pintadita, todo lo que es de niños. Y este secuestro de la televisión me provoca mucha envidia, ¿no? Me provoca mucha envidia. De hecho, veo que están viendo la televisión y estoy como en el meme de Juan Gabriel al lado de la palmera. Me les quedo viendo y digo, me da cosa porque tú me entenderás, todos los que fuimos niños de los 90 hacia atrás no teníamos el privilegio que hoy existe. El privilegio de que puedes ver contenido en internet, puedes ver contenido en la televisión abierta, puedes ver contenido en la televisión por cable con un chorro de canales. Y puedes repetir una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo video, la misma cosa. Y de niño no, de niño tú te identificarás conmigo que veías tu caricatura favorita, duraba media hora. Y si la pasaban una vez a la semana, ojalá que esa media hora tu mamá no te mandara a tirar la basura, ¿no? Porque si no, pues esperan una semana para volver a ver completo un episodio. Y yo recuerdo mucho. No sé si actualmente ya casi no se acostumbra a lo mejor ver tanto televisión abierta, pero en aquel entonces pues no había otra cosa. Y soy del 86, me corrieron sin aceite, pero estoy joven todavía. Pero en la década de los 90 se veía mucho en mi casa, de repente mi mamá veía mucho en la tarde Univisión, programas culturales, claro, no, cosas irrelevantes no. Y había programas extraños, ¿no? Y uno de ellos que me llamaba mucho la atención, todos se acordarán de un famoso astrólogo que supuestamente de acuerdo al comportamiento de los astros te daba tu horóscopo, ¿no? Que se llamaba Walter. Todos lo vieron. Bueno, Walter Mercado, y era extraño, aparte es extraño su personalidad, y siempre te daba mucho amor y no lo veía, me lo han platicado. Pero este astrólogo lo único que hace pues, es decir cosas que supuestamente te dan del comportamiento de los astros, pero esto tiene sus orígenes muchísimos años antes. La gente trataba de entender el significado de la vida y entender lo que estaba sucediendo por medio de los movimientos de los planetas, de las estrellas y de todo lo que podían ver a través del cielo. El ser humano trataba de encontrarle significado religioso, un significado que realmente trascendiera en sus vidas. Hoy te quiero hablar particularmente de un tipo de astro, que son los satélites. Los satélites tienen características muy peculiares. Un satélite natural es, por ejemplo, nuestra luna. La luna es un satélite natural. Ahorita te voy a explicar algunas características de la luna como satélite natural y que te las quiero asemejar a un tema que te quiero presentar. Es nuestro satélite natural de la Tierra, lo hemos visto desde pequeños y el ser humano siempre desde un inicio lo ha visto al lado de la Tierra. Sin embargo, encontré en internet 6 mitos totalmente falsos acerca de la luna. Nomás porque se me antojó. 6 mitos falsos acerca de la luna. La primera sí me sorprendió un poquito, dice que no es blanca. Uno piensa, ¿qué color es la luna? Blanca, ¿no? Bueno, no es blanca, no es redonda, tiene más bien forma como de huevo y el color es como gris. Y dice, y no tiene un lado oscuro, porque si buscas en internet el lado oscuro de la luna, una de dos, o te va a salir la película de los Transformers o te van a salir todas las teorías de la conspiración que hablan de que en ese territorio oscuro de la luna hay o extraterrestres, alienígenas o seres humanos intentando hacer cosas extrañas para la humanidad. Entonces, pero no hay un lado oscuro. Todas las partes de la luna duran el mismo tiempo iluminadas, absolutamente todas, porque también tiene un movimiento de rotación sobre su eje. El segundo punto, a lo mejor te va a sorprender y vas a decir, wow, no lo puedo creer, es que no hace aullar a los lobos. O sea,
El hecho que haya luna llena no tiene nada que ver. Por alguna razón los han asociado a que hay luna llena, pues un lobo, ¿no? Y el hombre se convierte en lobo, etc. El tercer punto se me hace un poquito infantil, porque dice que no está hueca. O sea, pues hueca, pues ni modo que le picaras con un alfiler y que se desinfla. Obviamente no está hueca, tiene un relleno, no, se cree que es similar al de la Tierra, pero no está hueca. No induce al parto. Si tú dices, ay, es que hay luna llena, va a haber muchos partos, es una, de acuerdo, científicamente, ok, no te enojes conmigo, mamá, pero científicamente, es que por allá había alguien indignado, pero científicamente no se ha comprobado que haya alguna correlación entre la cantidad de partos y la luna llena. Científicamente, pero a lo mejor en tu caso sí. Quinto, no nos vuelve locos, ¿sí? Porque de ahí viene la palabra lunático. Anteriormente se creía que los efectos de la luna podían ser nocivos para el ser humano, y que inclusive un ser humano que nacía bajo una luna llena le podía afectar el hecho de la luna, o podía tener ciertos efectos y volver un poquito locas a las personas. Sin embargo, no es cierto. Y el sexto es que tampoco científicamente se ha podido comprobar que contribuya a la agricultura. No por el hecho que haya luna llena o en ciertas estaciones de la luna, no significa que vayan a brotar las plantas ni nada, por lo menos científicamente. Ahora, hay tres características que sí posee la luna. Hay tres, y que de hecho las poseen todos los satélites naturales. Hay tres características. El primero es que no posee luz propia. Todos nosotros, a lo mejor un niño sí habría que explicarle, un adulto ya conocemos que la luna no emite radiación, ni siquiera emite luz. Solamente se encarga de reflejar la luz que viene del sol y nos la hace llegar por las noches aquí a la Tierra. El segundo es que su trayectoria no puede ser modificada. No puede ser modificada, tiene su movimiento de donde orbita y no puede ser cambiado. No se puede hacer nada para detenerlo, no se puede hacer nada para modificarlo. Y el tercero es que toda la vida de un satélite natural o de la luna, si lo quieres ver así, orbita alrededor del mismo astro, siempre. No es como que, ya me cansé de este astro, déjame voy ahora con otro. No, siempre orbitan alrededor del mismo, ya sea una estrella, principalmente alrededor de planetas, es como lo hacen, y ejercen una fuerza gravitacional. Evidentemente sí hay efectos como la marea, ¿no? De la cercanía de la luna depende si hay marea alta o marea baja. Y el tema al cual te quiero aproximar es que con la iglesia es muy parecido, pero me gustaría que me acompañaras a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Hoy te pedimos que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Hoy te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has dejado, que es tu Biblia, Señor, la Biblia, tu palabra. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo pueda revelarla a nuestros corazones, que hoy podamos confiar más en ti, que hoy podamos asemejarnos cada vez más a Cristo. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te daba las características del satélite natural. No posee luz propia, su trayectoria no puede ser modificada, no puede sufrir ninguna variación, y toda su vida gira alrededor de otro astro. Con la iglesia es muy parecido. Ahorita te lo explicaré más adelante. Sin embargo, quiero darte algunas precisiones respecto a lo que no es la iglesia, porque a veces tenemos un concepto de lo que es la iglesia y dista mucho de lo que realmente la Biblia nos muestra de lo que sí es la iglesia. Primero, la iglesia no es una organización religiosa. Es decir, nadie vino a instituir un grupo y dijo, esta es la iglesia y todos se tienen que someter a estas reglas y tienes que realizar esta serie de acciones para llegar a alcanzar a pertenecer a la iglesia. Nadie lo dijo. La iglesia no es una organización donde vas juntando méritos y con base en ello vas creciendo, que eso es el equivalente a la religión. Por eso no es una organización religiosa. El segundo es que la iglesia no es un edificio. Sí es común en nuestro lenguaje decir voy a la iglesia y está bien,
Pero limitar el concepto de iglesia al lugar en el que nos reunimos es dejarlo en un nivel muy, muy, muy pequeño comparado con lo que la Biblia, la palabra de Dios habla al respecto, con respecto a lo que Dios ha diseñado. La iglesia no es un edificio. La iglesia, por más grande que sea el edificio, por más bonito que sea o por más deplorable que sea, no puede ser sinónimo de lo que es iglesia. Y la tercera cosa que la iglesia no es un museo de santos. Es decir, no es el lugar en el que las personas buenas, que se portan bien de lunes a sábado, tienen la oportunidad de reunirse y compartir todas las cosas buenas y virtudes que tienen y decir, nosotros venimos a la iglesia. No es un museo de santos la iglesia, no es un lugar donde las personas buenas se reúnen para presumir de las cosas buenas que hacen. No lo es. La iglesia, simple y sencillamente, son las personas. Eso es la iglesia. ¿Qué personas? Las personas que hemos encontrado a Dios como en Dios, a nuestro Padre. Las personas que hemos sido redimidas por medio de Cristo. Las personas que hemos reconocido su sacrificio y que hemos decidido entregarle nuestra vida. La iglesia son las personas. Durante la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro escribió una carta. En la primera de sus cartas se la dirigió a la iglesia que estaba sufriendo persecución por el Imperio Romano. ¿Por qué te quiero platicar el contexto? Porque no era una época fácil para ser cristiano. Quizá a lo mejor lo hemos llegado a pensar, ay, qué padre estar en esas épocas, wow, yo creo que caminaban y había milagros por donde fuera, wow, qué increíble. Pero la realidad es que la primera iglesia no era como que wow, todos los días se levantaba un muerto. No. O sea, eran días más comunes como los de nosotros. Te levantabas, tenías un oficio, una ocupación, ibas, la cumplías, pero te reunías con las personas que también amaban a Jesús. La diferencia es que ellos sufrían persecución por su fe. Podían matarlos, podían meterlos a la cárcel, podían torturarlos. Entonces, pues de alguna manera hay una encrucijada en tu corazón, ¿no? Porque por un lado, amas a Jesús profundamente y sabes que Él te salvó. Pero por otro lado, está el deseo humano de conservar un estatus, el deseo humano de decir, pues quiero vivir, ¿no? Tampoco quiero que me maten, tampoco quiero que me ejecuten por mi fe. Entonces, valía la pena que Pedro pudiera escribir una carta donde animara a las personas en su fe. En 1 de Pedro 2, a partir del versículo 9, les da una indicación de lo que es ser iglesia, o les explica. Pero ustedes, porque, bueno, aquí para ustedes explico, él está hablando de las personas que rechazan el mensaje del evangelio, las personas que no quieren seguir a Dios. Y él dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Qué increíble manera de definir lo que es ser iglesia. E inclusive Pedro lo redacta de una manera en la que es muy clara la secuencia de su mensaje, de lo que quiere comunicar. Comienza diciendo que son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, posesión exclusiva de Dios. Dice que nos ha llamado a mostrar bondad, te sacó de la oscuridad para ponerte en su luz maravillosa. Dice que ya no somos extranjeros sino residentes temporales. Y por último, invita a los cristianos a vivir una vida que refleje a Dios. Por eso te digo que se me hace una manera increíble de definir lo que es ser iglesia. Y lo quiero asemejar a las características que te daba de un satélite. Así como un satélite natural no posee luz propia, la iglesia no brilla por luz propia, no es capaz de brillar por luz propia.
Y de esto lo puedes decir a tu vida, porque yo te dije que la iglesia son las personas. La iglesia no es un grupo de personas, la iglesia somos las personas. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, así como el satélite natural no posee luz propia, la iglesia, yo, tú, cada uno de nosotros, la iglesia no brilla por luz propia. Primera de Pedro 2:9, otra vez, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Si te fijas, dice, no son así porque son un pueblo elegido, porque yo los elegí, por eso no son así. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso, o sea, porque yo te elegí, pueden mostrar a los otros la bondad de Dios. Solamente por eso eres capaz de mostrar la bondad de Dios, pues se los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿En cuál luz? En la luz de Jesús, en la luz de Cristo. En esa luz nos ha llamado a entrar. Este versículo, por ejemplo, en lo más tradicional que lo hemos oído es en la Reina Valera, ¿no? Donde dice, ustedes son nación santa, real sacerdocio, y es una verdad increíble. Pero lo podríamos confundir y decir, wow, soy nación santa, real sacerdocio, wow, y caer en algo que yo le llamo soberbia espiritual, ¿no? Wow, me siento moralmente superior a los demás porque yo soy elegido por Dios, porque Dios vio algo en mí bueno, porque yo soy buena persona, no como aquellos que se portan mal, porque yo soy buena persona, no como aquel que se droga, porque yo soy buena persona, no como aquel que hace con su vida lo que quiere y nunca va a la iglesia. Podría caer en esa situación de sentirme moralmente superior a otros, de llegar a considerarme yo inclusive un juez supremo para determinar quién vive bien y quién vive mal, de llegar a creer que Dios nos eligió por algo que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, la Biblia nos da respuesta y nos muestra que es lo contrario. De hecho, Romanos, escrito por Pablo, nos dice que ninguno de nosotros es justo, que no hay ni un solo justo, sino que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es digno de presentarse delante de Dios y decir, mira, aquí están mis méritos, mis obras, entonces pues apruébame. No, todos y cada uno de nosotros estamos destituidos de esa gloria. Y tú dices, bueno, es un versículo, pero Deuteronomio está bien increíble este verso, porque yo durante años me preguntaba, ¿por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios eligió el pueblo judío? ¿Por qué no eligió, pues no sé, aquí cerca, ¿no? A los mayas, a los aztecas, no sé, o sea, ¿por qué Dios eligió a los judíos? ¿Por qué no eligió a cualquier otra nación de la tierra? Los habré elegido porque iban a guardar el pacto, porque iban a ser bien buenos para ser fieles a la promesa de no fallarle a Dios. No lo creo, porque leo la historia del pueblo de Israel y una y otra vez fallaron, se equivocaron. ¿Por qué Dios eligió a Israel? O sea, porque iban a ser la nación más numerosa y el imperio más poderoso del mundo. De ninguna manera, no llegaron a serlo, no estuvieron ni siquiera cerca. Pero Deuteronomio 7, del 7 al 8, nos da una guía, nos da una luz de cómo Dios eligió a Israel, y me da luz de cómo me eligió a mí. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató de mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios te eligió? Simple y sencillamente porque te amó. Porque Dios eligió a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos eligió? ¿Por algo bueno que haya visto en nosotros? No, nos eligió solamente por misericordia, porque si Dios me hubiera elegido por algo que yo hice, entonces ya no es gracia, yo me lo gané. Es gracia porque Él nos eligió solamente porque quiso amarnos. El que Dios nos considere, de acuerdo a la carta de Pedro, como un pueblo escogido, de ninguna manera es una razón para jactarnos. Es una razón para decir, wow, pues porque somos buenas personas y entonces Dios vio algo en nosotros y por eso somos su pueblo elegido y la nación santa, porque hacemos las cosas bien. No, somos un pueblo elegido solamente porque Él quiso hacerlo, solamente porque Él quiso amarnos.
Ninguno de nosotros se puede considerar buena persona o mejor que las demás. Ninguno de nosotros, ninguno. Es que como yo voy a la iglesia los domingos y como leo mi Biblia una vez a la semana, o como oro todos los días o de vez en cuando, pudiera creerme mejor persona de otras personas que nunca lo hacen. Pero no es así. Entender que Dios nos eligió por su misericordia y solamente por su amor debería llenarnos a nosotros como iglesia de una profunda y verdadera humildad. De decir, wow, yo no puedo brillar por luz propia. No, soy como ese satélite que no es capaz de emitir luz. Yo lo único que hago es reflejar, porque mi condición no me permite generar luz. Pero lo que sí puedo es mostrar la luz de Jesús a los demás. Recuerda siempre, Dios no te eligió por frecuentar una iglesia. Tú eres iglesia a partir de que Él te eligió. Te lo repito, Dios no te eligió por frecuentar Amor y Verdad o frecuentar cualquier otra congregación cristiana. Tú eres iglesia a partir de que Él te eligió. Es más, a lo mejor ni siquiera habías estado parado en una iglesia cristiana o en una congregación cristiana. Él ya te había elegido y de repente llegaste y conociste el mensaje del evangelio y pudiste aceptarlo porque Él te había elegido, porque Él ya te había hecho suyo. En ese momento eres iglesia. La segunda característica del satélite natural, veíamos que era que su trayectoria no se puede modificar. Es decir, el satélite gira y gira y gira y cada vez hace el mismo movimiento. El destino de la iglesia no puede ser modificado. Y cuando hablo del destino de la iglesia, de nuevo, no hablo del destino como una organización. El destino de la iglesia es mi destino, es tu destino. Nuestro destino no puede ser modificado, no puede sufrir variaciones. Esto me recuerda mucho a las películas, las de todas esas donde viajas en el tiempo, como Volver al Futuro, de que de repente viajan al pasado, viaja Marty McFly al pasado, pero hace un pequeño cambio en algo, cualquier cosita, hace un pequeño cambio y eso provoca una serie de situaciones que hacen que después tengan que volver a ese pasado para arreglarlo y corregirlo, porque si no, resulta que él ya no nace en el futuro. Y todas estas películas, de hecho, si tú eres fan de Avengers, te voy a dar un spoiler alert, dicen por ahí que para la próxima película, la única forma de poder acabar con Thanos, si tuviste Avengers, es viajar en el tiempo para poder recuperar una de las gemas. Y pues es todo lo que leí. No te voy a dar más detalles de lo que leí, así leí más, pero dicen que es eso. Si se pudiera viajar en el tiempo, pues igual a lo mejor dirías, está padre, porque pudiera corregir errores que he cometido, pudiera enmendar situaciones de errores en los que he incurrido. Sin embargo, nuestro destino como iglesia, yo soy iglesia, tú eres iglesia, nosotros somos iglesia, no puede ser modificado. Dice Primera de Pedro 2:11: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aquí en estas líneas, Pedro está hablando de un destino eterno que tenemos. Nos está diciendo, son residentes temporales, son extranjeros. Es decir, no se acomoden mucho aquí, porque a final de cuentas no vas a estar mucho tiempo aquí. Nosotros tenemos un destino eterno. Tenemos un destino que cumplir, un destino que tenemos seguro a través de Jesús. Nuestro destino está completamente asegurado por medio de Jesús. Sabemos nosotros que nuestro destino no se acaba con esta vida. Evidentemente hay dolor por la muerte de alguien, independientemente de las circunstancias. Pero la diferencia es que aquel que se considera un hijo de Dios encuentra la esperanza de que nuestro destino no se acaba en esta vida, de la cual solo somos extranjeros, solo somos residentes temporales. Y aquí podría entrar una pregunta, que tú dijiste que Dios me eligió y que mi destino no puede ser modificado, pero en mi vida yo veo que hay patrones
de pensamiento, hábitos pecaminosos, situaciones que yo veo que no se corrigen, situaciones que a veces me hacen dudar que Dios me haya elegido, o que en un momento dije sí, le creí a Dios, y de repente me doy cuenta que esta situación, como puede ser un pecado, no cambia, se repite una y otra vez en mi vida y me arrepiento y vuelve a pasar, y a lo mejor he tirado la toalla o estoy a punto de tirar la toalla, de decir creo que no, creo que esto no es para mí. Mateo 16, 18, de hecho ahorita lo leyeron al final de la alabanza. Están discutiendo los apóstoles, están discutiendo acerca de quién es Jesús. O sea, estaban, ay, no, pues unos dicen que es este. Y Jesús, ¿ustedes quién creen que soy? Y la respuesta de ellos es un poquito rara, porque en lugar de decirle, no, pues yo creo que eres esto, es, pues la gente dice, o sea, como por si se equivocaban no hubiera bronca. La gente dice que pues, eres un profeta, o eres, no sé, un maestro, que eres Jeremías, etcétera. ¿Y quién cree? Y Jesús le dice, pero ustedes, ¿quién creen que soy? A lo que Pedro contestó, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es, ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Es decir, sobre la verdad de que yo soy Cristo, sobre la realidad de que Jesús es el Cristo, Él va a edificar su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Exactamente, tú eres su iglesia, yo soy su iglesia, sobre la verdad de que Él es Cristo. Y si tú crees que es verdad que Jesús es el Cristo, entonces no tienes que tener ninguna desconfianza, ninguna incertidumbre de que tu vida está edificada sobre la roca firme que es Jesús. Efesios 2:20, Pablo lo reitera, dice, juntos, todos y cada uno de nosotros constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Esto me da la idea de que si mi vida está edificada sobre la roca firme que es Jesús, no tienes por qué temer. Si tu vida está edificada sobre la roca firme que es Jesús, ni siquiera tienes que estar inseguro por tus propias acciones. Evidentemente sí hay una forma de vivir que tiene que reflejar a Jesús, de lo cual voy a hablar a continuación, pero no depende de ello. Mi destino no depende de mis acciones, mi destino depende de que confío en Jesús y que un día estaré cara a cara con Él. En eso está puesta mi confianza. Jesús mismo prometió que edificaría su iglesia. Jesús mismo prometió que te edificaría a ti y a mí. La única persona digna de pronunciar con autoridad cualquier destino proclamó que construirá una obra maravillosa con tu vida. La única persona que es digna, es decir, yo podría pararme y decir, yo creo que tu vida no vale, o que tu vida vale mucho y vas a lograr muchas cosas. Yo te podría decir cualquier cosa con respecto a tu destino, ¿no? Como ir con un vidente o con un astrólogo. Y te podría decir, tú vas a lograr muchas cosas, o no, pues mejor usted vayas a dormir porque no sirve. Yo te podría decir muchas cosas al respecto de tu destino, pero yo no tengo la autoridad para proclamar nada. Yo no tengo la autoridad para escribirlo con sangre y decir así va a suceder, no. Pero aquel que sí tiene la autoridad, que es Jesús, Él proclamó que construirá su iglesia, Él proclamó que construirá tu vida, que va a construir una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, un aplauso al Señor. Te reitero, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros, son las personas. Por lo tanto, el destino de aquellos que son iglesia está asegurado en Jesús. El destino de cada uno de nosotros. La tercera característica que veíamos de un satélite natural es que toda su vida giran alrededor de otro astro. Toda su vida. Lo que te decía, no es que de repente está alrededor de la Tierra y luego la Luna dice, pues me voy alrededor de Marte. No lo hacen así, simple y sencillamente siempre lo hacen alrededor del mismo. La vida de la iglesia gira en torno a Cristo. La vida de la iglesia gira en torno a Cristo. ¿Y esto cómo se refleja? Dice primera de Pedro 2:12,
procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Aquí dice, evidentemente, ante vecinos no creyentes. Yo te diría, pues también ante los creyentes, con más razón. Pero ¿por qué lo dirá Pedro? Porque Pedro sabía que no es que no se pueda predicar el mensaje del evangelio, pero que muchas veces nuestras vidas puede limitar el impacto del evangelio hacia otras personas, la forma en la que vivimos, la forma en la que llevamos nuestras vidas. Entre más años tengas de conocer al Señor y más años tengas acudiendo a una congregación cristiana, más podrás conocer de esas historias de terror cristianas, ¿no? Christian Terror Stories. Esas historias de terror, donde es que contraté un albañil cristiano y me quedó mal. Tenía sus alabanzas todo el día, pero pues no terminó el trabajo ni lo hizo bien. O tuve un empleado que era cristiano, pero no llegaba a la hora que quería. Tenía un jefe que era cristiano, pues él decía que era cristiano porque nos trataba de la patada, nos negraba y ni nos pagaba tiempo extra. Todos conocemos pésimos testimonios familiares y laborales. Yo creo que, a lo mejor no más yo, ¿verdad? Pero yo he sido parte de a lo mejor dar mal testimonio. Yo muchas veces no he sido el empleado que debo ser. Aún con mis clientes, esas veces que dices, ay, otra vez. Pero a veces no me he portado de la manera en la que me debo comportar, o a lo mejor no frente a ellos, pero mi actitud no ha sido la correcta. Muchas veces no he sido el padre de familia que debo ser, o el esposo que debo ser. Y es un testimonio que las demás personas ven, no solamente mi familia, sino el resto de las personas que están alrededor. Quizá te puedas identificar conmigo, que tu misma vida ha sido a veces un mal testimonio y también a lo mejor has visto impacto de otros malos testimonios. De hecho, gran parte de la humanidad siente aversión cada vez más hacia la iglesia, no tanto por el mensaje de Jesús. Habrá sus excepciones donde sí es el mensaje de Jesús, pero muchas veces es porque el mensaje de Jesús no tiene nada que ver con la forma en la que vivimos. Yo digo una cosa y digo que Jesús amaba a las personas y Dios las ama y se entregó hasta la muerte. Y de repente ven mi vida y yo no amo a las personas y yo los trato con la punta del pie y trato mal al mesero y trato mal a las personas. Entonces el ser humano común y corriente, o sea, que no conoce a Jesús, dice, pues ese mensaje es incorrecto, es falso, porque no tiene ningún impacto ni ninguna relevancia en la vida de la persona. Solamente lo dice de dientes hacia afuera. Ha aprendido a ir a una iglesia, ha aprendido a ir a una organización religiosa, pero realmente no ha repercutido en su vida. Para mí eso significa que lo que él dice no es cierto. Pablo en Romanos 2 da una exhortación que era hacia la iglesia en Roma, pero yo te invitaría a que la leyeras junto conmigo y que la tomes como si fuera una exhortación hacia tu propia vida, porque se puede aplicar al 100%. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, así como que, ¡ouch! Los gentiles está hablando de aquellas personas que no pertenecían a la iglesia, de aquellas personas que no eran iglesia, que no conocían a Jesús como un salvador. Y muchas veces nosotros hemos sido así. Nuestro mensaje es incongruente con nuestros actos y eso produce cortocircuito en la persona que lo escucha, produce que la persona inclusive cierre su oído y diga, lo que tú me estás diciendo no es cierto. No sé si me puedes poner la imagen. Hay una imagen que me he topado últimamente en redes sociales, a lo mejor es por la gente rara que tengo en mi Facebook.
No, si te tengo en Facebook, tú no eres raro. Que son dos personas que están como en una manifestación. Evidentemente está sobrepuesta la letra, pero supuestamente en inglés decía lo mismo. Que dice: en vez de ser cristiano, católico, evangélico, testigo de Jehová, sea un mejor ser humano y una buena persona. Eso vale más. Eso dice este cartel. Y es una forma en la que el mundo cada vez más piensa. ¿Por qué? Porque como iglesia no hemos sido de suficiente impacto como para decir: nosotros que amamos a Jesús somos capaces de realmente amar a las personas, no por mis méritos, sino porque tengo un Dios que es capaz de hacerlo, tengo un Dios que es capaz de producirlo en mi vida. Nos hemos levantado como jueces y la gente se harta de que te proclames como juez y les digas que están mal y que solamente tú eres capaz de vivir bien. Y por otro lado, hacemos todo lo contrario de lo que decimos. Entonces, esa es la primera reflexión a la que me mueve ese tipo de cartel. Lo segundo es que como iglesia sí tenemos que generar un impacto profundo. Porque tenemos que ser conscientes que la única forma de ser realmente buenos es por medio de Cristo. Tú podrías decir: oye, ese mensaje es cierto, ese que estaba en el cartel es cierto. Yo puedo esforzarme por ser buena persona y eso va a valer más, porque yo he conocido personas que jamás en su vida han pisado una iglesia, que no quieren saber nada de Dios y que se comportan de una mejor manera que muchos cristianos, aún que yo mismo. Yo creo que todos conocemos a alguien en nuestra vida que dices: wow, es que ese cuate, o sea, neta, o sea, es buen papá y se esfuerza y tú dices: entonces eso no vale. Por supuesto que vale, es bueno que lo hagamos, pero no somos realmente buenos sin Cristo. Somos incapaces de alcanzar el estándar de la ley. Como te decía que en Romanos Pablo dice que ninguno de nosotros es justo, ningún ser humano, por más buena persona que ésta se llegue a considerar. Mis obras, si yo doy dinero a la gente, si yo me porto bien, no son la causa de mi salvación, no son la causa de que Dios me haya elegido. Deberían ser solamente la consecuencia, el reflejo de que hay un nuevo corazón en mí. Mis obras son siempre insuficientes, siempre, para alcanzar el estándar que estableció Dios. Siempre, no hay manera en la que yo, portándome bien, pueda alcanzar ese estándar que Dios ha marcado. Jesús nos hace buenos, no por nuestros actos, no por nuestras buenas acciones, sino a pesar de ellas. Y es el Espíritu Santo el que nos habilita para amar genuinamente a las personas. No por una forma de yo sentirme bien conmigo mismo, de que soy buena persona. No. Jesús nos salva, nos rescata, y el Espíritu Santo nos capacita para que podamos realmente mostrar compasión, mostrar amor hacia la gente. No de una manera que nazca de nuestra carne, no que nazca de nosotros, sino porque viene de Dios. Y esa es la bondad que realmente cuenta. Como conclusión, ya estoy entrando en la parte final, si le quieren avisar a Sara. Como conclusión, tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Entonces, quieras o no, o sea, a lo mejor tú dices: no, pero yo no quiero ser iglesia. Pero si tú dices: es que ya conozco a Jesús y creo que Él me salvó y Él me rescató. Quieras o no, tu testimonio exalta la grandeza de Jesús o la opaca. No que Jesús sea más grande o más pequeño, porque si yo tuviera que describir la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús, no me alcanzarían las palabras, no me alcanzarían horas y horas de predicación, no alcanzarían. Pero hacia los ojos de las personas, mi testimonio exalta esa grandeza de Jesús y dicen: wow, qué increíble lo que Dios ha hecho. Yo lo conocí y yo veo lo que es capaz Dios de hacer por medio de esta persona. O por otro lado, la opaca. Y lo que te decía, yo puedo hablarles a las personas de cómo Jesús transforma y cómo Jesús es capaz de salvar, y cómo ahora como hijos de Dios podemos tener una perspectiva de lo eterno. Pero por otro lado, vivo una vida en donde lo que quiero es agarrar más dinero, y quiero conseguir más cosas, y quiero hacer muchas cosas ahorita ya, y que a lo mejor algunas son incorrectas, y trato mal a las personas, y eso opaca el mensaje del evangelio. Para muchas personas, lo más cercano que han estado de conocer a Jesús es tu propia vida. Lo más cercano que han estado de conocer a Jesús es tu propia vida. De que tú puedas hacer ese reflejo, de decirles: así es Jesús. Yo sí me equivoco, evidentemente,
cometo mis errores, pero Jesús ha transformado mi corazón y soy capaz de hacer esto no por mí, no, o sea, ni siquiera lo hago por yo quedar bien con Dios, porque no lo tengo que hacer para que Él me ame. No tengo que portarme bien para que Él me ame. Él me ama a pesar de mis acciones, pero como Él me ama, voy a cambiar mi comportamiento y mi manera de vivir. Me pongo a reflexionar y de verdad te lo digo para mí. No es que yo esté aquí dando bibliazos, no, me lo digo para mí. Y me pregunto, ¿estoy reflejando la luz de Jesús? ¿Estoy realmente reflejando esa luz? ¿O estoy siendo como ese satélite que es capaz de, esa luna que es capaz de tomar la luz del sol y reflejarla en medio de la oscuridad, en medio de la noche? ¿Soy congruente entre lo que digo y lo que hago? Como iglesia, como hijos de Dios, no nos proclamamos jueces, no nos proclamamos en un estrado para decir tú estás bien y tú estás mal, pero no ocultamos la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Dice Efesios 4:15: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así vamos a hablar la verdad en amor. Vamos a parecernos cada vez más a Jesús. No la vamos a ocultar, la verdad la vamos a mostrar al mundo. Esto es lo que habla Dios al respecto. Pero eso no significa que te voy a dejar de amar. Eso no significa que te voy a mostrar desprecio. Eso no significa que me voy a mostrar como alguien moralmente superior. No, te voy a mostrar la verdad, pero te sigo amando y voy a mostrar ese amor siempre. Hoy Dios te quiere afirmar en su casa, en su iglesia, porque tú eres su iglesia. Tu destino no puede ser removido. Tu destino no depende de que hoy me equivoqué, entonces ya, esto se acabó. Tu destino no puede ser removido. Hay un destino eterno escrito muchísimo antes de que tú nacieras. Desde antes de la fundación del mundo está escrito tu destino. Tal vez hay alguien aquí que diga, pues que yo no me considero parte de la iglesia, o sea, nunca he conocido a este Jesús. Pues hoy yo te quiero decir que Cristo mismo te está llamando a ser parte de su familia. Si consideras que eres indigno de esta familia, si tú dices, pues es que la verdad es que me equivoco mucho, o sea, vengo y levanto las manos y así como que me da pena porque veo la manera en la que vivo y me doy cuenta que pues que no la armo. Bueno, tengo una noticia y una confesión que hacerte. Ninguno de los que está aquí, ninguno de nosotros somos dignos de pertenecer a esta familia. Solamente pertenecemos a ella por pura misericordia, porque eso es gracia. Eso es gracia, donde merecíamos muerte, donde merecíamos lo peor. Cristo eligió lo mejor para nosotros. Hoy proclamemos y exaltemos la promesa a la cual cada uno de nosotros nos tenemos que aferrar todos los días, y es que Cristo mismo edificará su obra hasta el fin en cada uno de nosotros. Si me acompañan a cerrar sus ojos, vamos a tener un tiempo de orar y adorar un poquito. De nuevo, tal vez tú estás en este lugar y tú reconoces que dices, pues yo no soy iglesia, nunca realmente le he entregado mi vida a Jesús, pero hoy quiero pertenecer a su familia. Hoy quiero reconocer a Dios como mi Padre, reconocer que Jesús me salvó. Si hay alguien aquí, me gustaría, no te voy a pasar hacia enfrente, me gustaría solamente que levantaras tu mano. Si es que hay alguien, quisiera yo saber para ahorita orar contigo. Ya vi tu mano, puedes bajarla, joven, puedes bajarla. ¿Alguien más? Y por otro lado, pudiera haber alguien que como muchos de nosotros nos hemos equivocado, hemos caído, incurrido en los mismos errores,
patrones de comportamiento que sabemos que no son correctos y decimos, no sé, no sé si mi destino ha sido modificado a causa de mis errores. Hoy creo que Dios te está afirmando y te está diciendo, tu destino no ha sido modificado, solamente aférrate a la promesa de que Cristo va a construir su obra hasta el fin contigo. Si quieres ponerte de pie, vamos a adorar. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, reino de luz. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo es Dios, Cristo eres Dios. Cierra tus ojos. Quisiera pedirle a las personas que hoy dijeron, le quiero entregar mi vida a Jesús, que me acompañaran en una oración. Y cómo nos ayudan los demás. Dicen, Señor, esta tarde te entrego mi vida. Quiero ser parte de tu familia. Sé que me has llamado, sé que me has elegido, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones. Hoy te pido perdón por ello. Y hoy confío en ti. Confío en que mi destino está anclado en ti. Amén.